Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a este nuevo programa de Coup d'Etat, estrenando en este año 2022. Les queremos dar el agradecimiento por cerramos el año pasado con Coup d'Etat y fue muy receptivo el programa. Y bueno, continuamos este año también con ese análisis duro, crudo, pero realista, no solo de Venezuela, sino de cualquier parte del mundo. Y bueno, en esta oportunidad de verdad que nos llena de bastante alegría tener con nosotros un invitado muy especial, un patriota, un venezolano, gran analista político, una persona que sin duda es un líder de opinión y que nos acompaña esta noche. Bienvenido Noel Leal a Coup d'Etat. Muy buenas noches, gracias Carlos, gracias a todos. Un honor. Gracias, Noel. Noel, el año pasado, 2021, Venezuela cierra con detenciones de altos funcionarios del chavismo, cierra con extradiciones, cierra con una serie de problemas que ya conocemos, cierra también con varias esperanzas en torno a una Corte Penal internacional, pero cierra con algo muy particular, una nueva farsa electoral. El 20 de noviembre significó, sin duda, una nueva componenda, donde vemos que, gracias a Dios, y así veo, como algo positivo, que no mucha gente acompañó eso, no, es decir, muy poca gente acompañó eso. ¿Cómo podrías tú evaluar ese evento y ese cierre de ese año 2021 para ya después te voy a hacer la pregunta hacia este año 2022 sobre esa nueva temporada de farsas que se van a venir y de que ya se están escuchando? Adelante. Bueno, ese cierre electoral y esta apertura electoral con el asunto de Barinas, todo es lo que busca es ir asfaltando el camino para la aceptación de la búsqueda de salidas electorales frente a la tiranía, algo que es un imposible. Entonces, el primer planteamiento que viene, que ya está en la calle, es volver a llevar al país a la fantasía del proceso revocatorio. Pero ahí hay un punto bien, bien importante. Es, fue tan beneficioso para la estructura revolucionaria las elecciones estas regionales, las de cierre de año y esta de Barinas, que el mismo interés que tiene el gobierno en el revocatorio, hasta lo perdió. Van a dejar que corra, pero no tienen apuro. Antes era vital para ellos conseguir esta bandera, esta oportunidad de legitimarse. Pero ahora de verdad ni les importa, no tiene mayor sentido. Van a pelear, van a dejar que corra, ahí verán el momento, si el tiempo lo juzgan necesario como para hacerlo y darle bandera o querer volverse a imponer y que se haga sentir, somos los malos y tenemos el control, o tenemos muchísimo miedo, el revocatorio, Dios, no, hay que impedirlo a toda costa, y así terminar de llevar el país a las elecciones presidenciales del 2024. Lo Fíjate, cierto es eso que es lo que, tienen el control. sí, y es lo que te digo, Noel, fíjate, ¿no? Esta gente incluso entra en sus propias contradicciones. Fíjate, un presidente interino que incluso de manera tácita y muy disimulada, pero también se va a empatar en eso del revocatorio. Ajá, pero entonces están reconociendo a alguien que habían dicho que era ilegal, como en efecto es ilegal, tan ilegal como lo es el señor interino también. Entonces, Exacto. tú ves que se empiezan a pisar esas contradicciones unos con otros y lo primero que se me viene a la gente es que la gente no se está dando cuenta de estas cosas. ¿Qué crees tú que estás allá? ¿Qué recoges tú de la gente en cuanto a esto? ¿De verdad esta Hay, gente un, tiene una legitimidad o qué? hay una gran hay que diferenciar y como nunca la distancia que hay entre la generación de opinión política y el sentimiento social. Y el mismo sentimiento social también hay que colocarlo en distintos compartimientos, ¿no? La opinión política, académica, comunicacional está en la farsa electoral, como han estado desde el principio, ¿no? Y conscientes de que es farsa. Eso es algo que es muy, muy importante. La población en su gran mayoría, la gran mayoría del país, está tan ocupada en sobrevivir, en intentar ver cómo algo de la inmensa lavandería que se ve en todo el país tengan la oportunidad de medrar en ella, que no está para nada
preocupada o interesada en lo que esté sucediendo en el aspecto político. A ella ya está convencida de que Maduro está ahí, punto. No le tiene el más mínimo interés, no hay una preocupación real. ¿Por qué? Porque simplemente cuando te muestran el otro lado y lo que tú tienes es cosas como el guiado, cosas como Capriles, cosas, simplemente no tiene, la gente cree que esa es la única alternativa y lamentablemente el espacio se le hace muy chiquito para poder entender alguna otra cosa. También queda la sociedad que todavía pelea, la sociedad que entiende ya el problema, pero está absolutamente minimizada y vetada. Y también está muy golpeada por un sector de la sociedad con un trabajo muy coordinado, que es un sector de la sociedad que quiere entregar el país a pérdida, que constantemente dice, no, Venezuela no vale la pena, no, ¿para qué pelear por Venezuela? Olvídalo, eso ya no funciona. Yo odio a Venezuela. Y cuando tú escuchas a venezolanos tomando cada una de esas partes, empiezas a sentir una cosa que es muy, muy grave, que es desprecio hacia tus compatriotas. Y sí, yo tengo un profundo desprecio por lo que han destruido mi país y tengo un profundo desprecio por quienes han mentalizado la idea de que Venezuela no vale. Entonces, esto ha ido generando un proceso donde el entendimiento político de la sociedad, que siendo vital, y más cuando se encuentra en un proceso tiránico, debería de ser el principal, no, simplemente está allá atrás, escondido, y sin posibilidades de encontrarle un comportamiento lógico, una razón, un entendimiento lógico del problema, y mucho menos de la salida del problema. Fíjate, son un cúmulo de cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta desgracia junta? Y uno, por lo menos nosotros que estamos fuera, que vemos las cosas como que, bueno, la gente de verdad como que todavía sigue confiando en esta gente. Como dices tú, hay venezolanos que de verdad ya han dado eso por perdido, pero a los venezolanos como tú, como yo, que de alguna manera u otra tratamos de por lo menos que haya una voz y que denuncie estas cosas, porque no es posible que esta gente se ha hecho, ya no solo el chavismo, esta misma gente se ha hecho de riquezas de Venezuela, donde, mira, si yo te contara, o sea, la cantidad de dinero que le ha dado Canadá, por decirte algo, que después vamos a hacer un trabajo de eso, pero a Estados Unidos, ajá, y la gente, ¿qué es lo que está pasando? Porque vemos a la gente todavía saliendo por la frontera. No sé si supiste, pero hubo una niña que se ahogó pasando el río. Mire, qué lamentable. O sea, yo digo, pero ¿por qué el venezolano ha tenido que pasar por eso? Y en paralelo vemos también a unas personas tratando de vender una imagen de Venezuela que no es tal. Vemos personas, youtubers y eso que están vendiendo una imagen y uno dice, pero ¿para qué lado está jugando estas personas? O sea, ¿de qué lado están? De verdad, esto parece una locura, una tragicomedia. Y lo es. Entonces, es muy difícil, ¿no, Noel? Y lo es desde el principio. Por eso es que hay que estar muy claro de que aquí nunca hubo una salida electoral, legislativa o jurídica a este tipo de situaciones. Si nosotros tenemos claro esa realidad, podremos entender que desde el principio existe un teatro de colaboracionismo. Y por eso, para mí, me es muy fácil siempre explicar desde el mismo proceso del referéndum revocatorio del año 2004, esto es un fraude y va a ser acompañado por la oposición. Para mí es muy fácil explicar en el mismo nacimiento del proceso del interinato, el guiado simplemente va a terminar de reinstitucionalizar la tiranía. ¿Por qué? Porque hay que entender la raíz del problema, el proceso ideológico y cómo estos iban a hacer exactamente lo que se sabía. Entonces, eso es lo más grave de todo este tipo de situación, que el país todavía insista en darle algún tipo de reconocimiento y por supuesto le traiga su voz y representación a esa estructura que ha hecho posible todos estos años de vestimenta democrática de esto. Ese es el eje principal a entender. Cuando el país se enfrenta a esa realidad y comprende que desde el inicio esa estructura política es la que ha hecho posible que el avance revolucionario esté tan consolidado, es allí cuando el venezolano logra despertar, desbloquearse de esto. Ajá. Y no es porque alguien esté ahorita fuera de la estructura política a la que ayer acompañó, diga, no, 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 yo no tengo nada que ver con ello. El país fue destruido por un mensaje de querer llevar esto a un espacio de entendimiento democrático contra la furia de la revolución.
En ese proceso permitieron que se terminase de pervertir la Fuerza Armada. En ese proceso permitieron que el último y único aliado que hemos tenido serio durante todo este tiempo, que fue el presidente Trump, se le presentara en bandeja de plata una cosa que estaba allí para detener cualquier acción, que es el guiado y el interinato. En ese proceso permitieron que millones de venezolanos simplemente dejaran el territorio huérfano de gente con capacidad, de gente con amor patrio, de gente con ganas de hacer de todo por lo que saben que es este país, que es, que es magia pura. Entonces, toda esta estructura política, académica, comunicacional, que ha ido de la mano con el gobierno de una manera constante, ha hecho posible este desastre. Y solo cuando el venezolano lo entienda podrá reaccionar ante eso. Por eso es que no hay que pensar en ningún momento que esta estructura de oposición está cayendo en una contradicción. Están siendo absolutamente coherentes con lo que han hecho desde el principio, darle legitimidad democrática al proceso de la tiranía. Por eso hacen eso. Ellos en ningún momento han hecho algo contrario a eso. El uso de la estructura de la Constitución, de este librito ridículo, y buscarle vueltas a ella y aceptar y no aceptar, pero siempre dentro del marco de eso, es lo que ha hecho posible este desastre. No, es inentendible y por eso es que es tan importante que la gente pase a comprender el asunto más allá del hecho político. Agarren el ridículo artículo en el cual se basa el hecho del interinato. Son solo 30 días, llevamos 3 años. Que le den argumentación legislativa, que le den fondo jurídico, eso es mentirle al país de manera descarada una y otra vez. Igual que como en aquel momento, después de la muerte de Chávez, permitieron que el vicepresidente fuese candidato presidencial, y eso lo avaló la oposición, lo avaló Capriles y toda la MUD de aquel entonces. Y fueron elecciones de una vez aceptando la violación al librito ridículo y lo hicieron felices de la vida. Entonces, no hay cosa que no hayan hecho de la mano, de manera coordinada, para mantener esta realidad. Lo que sigue simplemente es la continuación de eso, mientras el país le siga dando su voz representación, su voz y su representación. Ahora fíjate, Noel, ahora hay mucha gente, bueno, he visto por varios medios digitales que, bueno, ahora todo está alrededor de la noticia de lo que dijo la Corte Penal Internacional con el señor Karim Khan, que le dio un plazo de 3 meses. Entonces, en 3 meses Maduro tiene que explicar por qué mató a los que mató, por qué desapareció a los que desapareció, por qué no ha desaparecido a los que están por desaparecer. Esto tiene sentido, ¿no? O sea, porque la gente, entonces tú ves que es que hay una, desde el mismo interinato, toda esa maquinaria de propaganda que ellos tienen, van dirigidos siempre a crear una esperanza, a crear algo. Bueno, no, me acuerdo cuando fue el señor este Karim Khan, bueno, ya, no, Maduro está cargando la sentencia de muerte, él no sabe y la tiene en la mano. O sea, ¿cómo medir eso y cómo decirle a la gente, mire, aquí lo que nos están es jugando Kikiriwiki, o sea, La gente no ha querido entender cosas tan sencillas de cómo funciona la Corte Penal Internacional. Yo siempre cito un ejemplo para que la gente pueda entenderlo. La Corte Penal Internacional por el año 2011 extendió algo que para mí fue increíble, de verdad, increíble, están sacando esto. Lanzó una orden de captura internacional contra el presidente de Sudán, el responsable de la masacre de Darfur. uh-huh. Mira, él ha matado gente, no es matar. Él perseguía a cristianos y mataba. Y mató tanta gente que hubo que dividir el país en dos para que matara menos. Generar un nuevo país, Sudán del Sur, para que el tipo no pudiera ir a matar gente cristiano en Sudán del Sur. Entonces, después de que lo dejaron matar muchísima gente, decidieron montar esta orden de captura internacional a él. 2011. Él se paseó por toda Europa, por toda África, por supuesto, y logró presidir 2 veces una confederación de estados panafricanos, teniendo la orden de captura internacional. Se paseó por toda Europa, fue Francia, fue Italia, creo que Inglaterra no fue, pero fue casi todo el resto de los países de Europa, con toda y absoluta normalidad, sin el más mínimo problema. El principios del año pasado se corrió el rumor de que él mismo se iba a entregar, dado que la orden penal ni siquiera lo juraba. Pero le dio una gripecita y decidió quedarse en su casa. Y ahí está, feliz, libre. Y estamos hablando de un hombre que los muertos se pueden contar por millones. Entonces, si la gente piensa un solo segundo cómo funciona la justicia internacional y la realidad que estamos viviendo, entienda que todo lo que se está haciendo puede ayudar a la historia del expediente de Venezuela.
pero va a darnos la solución. Hay que ser de verdad un bastante cretino e infantil para tener un mínimo de noción sobre eso como algo serio para la solución del problema venezolano. Ahora, fíjate, Noel, ahora esto se empata con algo que está ocurriendo internacionalmente. Estamos viendo desde el plano internacional cómo Estados Unidos empieza a tener sus conflictos con Rusia y Rusia empieza a bravuconear con Estados Unidos. Ahora, detrás de todo esto, fíjate, se habló, incluso el señor Putin amenazó con llevar tropas a Venezuela, que estamos listos, y pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, esto es cierto, es factible que esto ocurra, que estemos en presencia otra vez de lo que fue en 1962 con John Kennedy, lo de la guerra de los misiles, lo de la amenaza. ¿Es factible eso, que la historia se vuelva a repetir? ¿No? Tú sabes que en el 98, antes de la llegada de Chávez, yo identifiqué que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. ¿Por qué el neocomunismo? Porque la gente cree que eso no tiene una evolución y un soporte y un sostén. ¿Y por qué mezclar el comunismo con el fundamentalismo, algo que era inconcebible cuando lo explicaba en aquel entonces? La lógica es una guerra multidimensional contra Occidente. Y en este caso, Venezuela es cabeza de playa. Cuando uno explicaba que todo este asunto son los socios habituales, China, Rusia, y que por el lado del fundamentalismo viene toda esta corriente de Irán, lo cual nos trae Hezbollah y nos trae lo peor del mundo. Cuando se explica lo que es el Foro de Sao Paulo y se entiende todas las estructuras de partidos de izquierda de la mano de toda la estructura del narcoterrorismo colombiano, cuando se entiende el eje Cuba y todo el proceso ideológico, lo que hizo posible Cuba durante todo ese tiempo, es innegable el hilo. La conexión es total y era evidente. Entonces, cuando se ve este asunto de lo que se está viviendo con Rusia hoy, que se vocifera y se hace público, simplemente es vociferar y se hace público algo que es notorio desde hace mucho tiempo. En las fronteras venezolanas, a la altura donde supuestamente las Fuerzas Armadas deberían de cuidar nuestra frontera, la presencia de la FARC y el ELN es de la mano con miembros operadores de asuntos rusos en la zona. Y eso no es nuevo. La gente se asusta y dice las palabras estas de que si, señores, en nuestro país aterrizaron hace un año y medio, 2 años, dos TU-160, dos Tupolev 160. Ese es el avión supersónico más grande y rápido del planeta y su capacidad de carga nuclear simplemente es impresionante. Aterrizaron en Caracas y en el aeropuerto de La Chinita. Junto con ellos vino también un Antonov gigantesco. ¿Cargado con qué? ¿Con quién? ¿Qué se llevaron? ¿Qué dejaron? Entonces, una serie de realidades que estamos diciéndolas de manera muy, muy tarde, que no se quiere entender hasta cuándo se ha avanzado aquí en la entrega de nuestra soberanía. Entonces, pasamos de oír que Margarita está plagada de árabes y de Hezbollah a oír todos los días que cada día hay más rusos, que los hoteles tienen instrucciones en ruso y carteles en ruso para que la gente pueda ubicarse. No se está entendiendo lo que está sucediendo. El chavismo vino a destruir a Venezuela. El chavismo presta un servicio a esta guerra multidimensional contra Occidente. La reacción hacia eso no es que sea tardía, porque todavía no hay reacción. Lo gracioso es que puedan ufanarse de decir, lo vamos a hacer cuando ya lo están haciendo. El asunto es que lo dice en este momento debido a una serie de situaciones que tienen que ver con la alteración artificial que se está haciendo en Asia Central, con el asunto de Kazajistán, que quieren montarle un proceso como las revoluciones de colores que se vivieron en el Medio Oriente, también con la decisión ya tomada de tomar otro pedazo de Ucrania. Entonces, cada una de estas cosas va generando la oportunidad para poder mostrarse envalentonado. Y no solo envalentonado, sino enseñoreado, porque ya estoy. Allá adentro lo que hay es un socio mío. La estructura política de toda Latinoamérica son socios míos a través del Foro de Sao Paulo. La estructura armada que puede generar un caos en Colombia, país supuestamente cercano a la OTAN, es alta. La frase de Diosdado Cabello cuando dice una guerra Colombia-Venezuela, ¿creen que se va a librar en el territorio venezolano? No, se va a librar en aquel territorio. ¿Por qué? Porque lo va a librar la FARC y el ELN, financiado con la estructura venezolana y con poderosas técnicas militares y entendimiento de alto nivel por estos técnicos rusos. Entonces, la gente no ha querido ver esta realidad y es una realidad que está allí.
Fíjate, Noel, y ahora, ante todo este escenario que me está dibujando, es que es posible que haya una reacción de parte de Estados Unidos, no de Biden. Mira, Biden es una persona que yo creo que tiene problemas cognitivos, no está claro, pero ahí quien está mandando es el Pentágono, siempre ha estado en estos eventos, por algo se llaman imperios, no son imperios a cuenta de gallina flaca. Y tendrán que velar por sus intereses, porque si tienen una amenaza tan cerca, ¿qué crees tú que pueden llegar a hacer ellos? Mira, yo espero una respuesta y es lógica que exista esa respuesta. Por supuesto, la respuesta no depende hoy del inquilino de la Casa Blanca. El asunto es, depende del Pentágono, el Pentágono que facilitó un espectáculo tan deprimente como Afganistán. Entonces Sí, tenemos un problema aún mucho mayor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de guerra multidimensional contra Occidente, tenemos esto, tenemos una serie de presidentes y líderes que han sido increíblemente débiles. Tenemos una estructura que va avergonzando el sentimiento patrio. En estos días veía yo un video donde se compilaban videos de llamado a las filas de reclutamiento para que la gente se inscribiese en las fuerzas militares. Uno ve el video ruso y es una cosa impresionante. El hombre, la fuerza, el crecimiento. Uno ve el video chino y es una cosa increíble porque es la sumisión al líder, dar la vida por el líder, dar la vida por la bandera. Uno ve el video de reclutamiento de los Estados Unidos, es un cómic de una niña que defiende a la familia, su familia de dos madres lesbianas. Y ella va a ser el soldado que va a defender a los Estados Unidos frente a aquello. Entonces lo que tú tienes es un proceso que ha ido minando Occidente en todo sentido. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú que estás dentro de un movimiento conservador, cuando ves cada uno de esos puntos, entiendes la naturaleza de lo que están haciendo. No es una cosa que sea nueva, no es una cosa que es puntual. Es un proceso que ha ido deteriorando a un nivel gigantesco Occidente y en Estados Unidos hoy esto es muy, muy grave. Entonces, hasta la eventual respuesta lógica de acción militar en defensa de Occidente está quedando atrás frente a esa realidad que venimos describiendo en ese momento. Ah, ¿es necesario? ¿Podrá darse? Sí, porque todo esto es siempre cuestión de liderazgo, de pater family. Si el pater family hace lo correcto, la familia se siente de nuevo responsable de ella y avanzará. El asunto es cómo hacer para que este pater family vuelva a tomar conciencia. ¿Cómo hacer para que este pater family revise el problema que tiene dentro del Pentágono? ¿Cómo hacer para que este pater family termine de entender lo que Trump no pudo terminar de hacer, desmontar la mafia demócrata dentro de la Secretaría de Estado? Entonces, si ese tipo de cosas no suceden a tiempo, porque el tiempo está corriendo, mientras se siga, mientras en la Casa Blanca sigue este no entender la realidad ni siquiera interna, menos americana y mucho menos la global, sigue pasando el tiempo. De aquellos siguen avanzando, avanzan por todas las vías. Es impresionante lo que van haciendo con el planeta. sí, fíjate Y que tú, se pone y pequeño el una país. cosa, así es, ¿no? Una de las cosas que yo veo también es que tú, bueno, eres de los pocos analistas que sale, o sea, ve más allá de Venezuela. ¿En qué sentido? Yo he visto que tú eres uno de los pocos analistas que habla del globalismo, de las amenazas globales, de la destrucción de la familia, porque como tú bien lo acabas de decir, no es el hecho de que uno vaya a menospreciar a alguien que tenga una orientación diferente, pero es minar el concepto familiar porque es lo que hace fuerte una nación. ¿Por qué Putin no permite, y fíjate, Putin que es un hijo de Putin, pero Putin no permite la ideología de género adentro? Él no permite los lobbies que tanto daño él sabe que le hacen a la familia Y financia. y financia, y él no permite eso. De puertas adentro, Putin vela por sus intereses. Él quiere una fuerza armada fuerte, patriótica, porque incluso él es hasta antimigrante. Pero ¿por qué él es antimigrante? Porque él dice, yo necesito un soldado que nazca y que tenga sentido patrio de la madre patria que es Rusia. Y él mismo lo dice, lo dijo hace poco en un evento donde él dice, si Occidente se quiere terminar de lanzar por un barranco, que lo haga, pero yo no me voy a embarcar con eso. Fíjense que el tipo está claro en las amenazas que sobre el mundo se ciernen sobre este proceso globalista, progresista, que incluso que te lo dice está en un país que es la meca del progresismo y de la posmodernidad y que muy por el contrario, que las personas dicen, no, económicamente, bueno, económicamente se pudiera tener algún tipo de sí, está relativamente bien,
pero moralmente y a nivel de familia, a nivel de sociedad, esto está en un declive y una autodestrucción. Lo que pasa es que eso no se va a ver ahorita, pero eso está caminando. Entonces, fíjate, ¿cómo se le puede hablar cómo poder hacer para que otras personas se pongan a hablar de estos temas que no son divorciados a lo que está ocurriendo en Venezuela? Lo primero es entender las bases principales de lo que se pierde cuando se destruye al individuo, la familia, la sociedad. Se pierde la nación. Entonces, si tú perdiste tu nación, te quedas en esa necesidad de intentar escapar, de huir, de perder tu terruño. Al perderla, viene la desconexión con tu entorno, con la sociedad, y tu familia se disgriega. Tú como individuo empiezas a perder tu identidad. Eso es un ciclo, para atrás y para adelante lo puedo explicar de una manera muy sencilla. Si usted quiere tener una vida decente, una vida de crecimiento, de desarrollo, una vida con lo que te pertenece y una vida con una oportunidad de desarrollarte, tú buscas tu entorno natural. Entonces, ¿dónde está la gracia de eso? Hacer que el venezolano, que el individuo de cada país se reencuentre con eso. Individuo, familia, sociedad, nación. Esa es la clave tan sencilla. No tiene que estar como vive uno estudiando qué está diciendo Lavrov, qué está diciendo Putin, qué hizo Xi Jinping ayer, que dijo el nuevo general de la Guardia Revolucionaria iraní. No, cada uno tiene que estar en su terreno, en su espacio personal, defendiendo lo que le es caro, lo que le es propio, lo que le pertenece. Al lograr identificar cada uno eso, inmediatamente se hace una familia fuerte, una sociedad fuerte, por lo tanto una nación fuerte. Exacto, y más allá de lo que todo el mundo le puede criticar a Putin, porque evidentemente el tipo no, pero el tipo a lo interno, a puertas adentro, a su país, lo protege como nadie. Y él sabe lo que tiene, él sabe, él dice, yo necesito tener una fuerza armada fuerte. Bueno, de hecho lo estamos viendo. Y es que Entonces, eso, fíjate, o sea, el tipo está claro, claro, claro en lo que está ocurriendo en el mundo. y tú sabes qué es lo peor. Cualquier persona con un mínimo de sentido común lo tiene claro. Cualquier persona que no esté alineada bajo la estructura progresista lo tiene absolutamente claro. Lo que pasa es que le da miedo decirlo en voz alta, porque eso es otra. Nos sometimos a un espacio donde quedamos imbuidos, rodeados de lo que está mal. Y lo que está mal hay que aplaudirlo, ¿no? Lo que está mal se combate, se rechaza, se aclara y se defienden los principios que son lógicos y básicos. Entonces, el desarrollo de una nación se basa en eso. Individuos fuertes que hacen familias sólidas, que generan sociedades funcionales, que respetan a su nación. Es tan básico, es tan sencillo. No lleva ningún tipo de buscarle espacios extraños, ni que si el desarrollo social de una... No, 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 no. Vamos a lo puro, a la raíz del entendimiento del problema para buscarle la solución al problema. Si nosotros logramos hacer eso, llevar al ciudadano de cada uno de nuestros países a entender esa realidad, todo este proceso globalista se le saldría de verdad una rueda a la carreta. ¿Por qué? Porque la nación es la que queda. Cuando la nación existe, el proceso globalista va para atrás. La nación es fuerte porque esa sociedad la defendió. Así es. Y fíjate que esto te lo digo porque yo lo estoy viviendo aquí y nosotros digamos que este país va siempre en un paso adelante en la progresía. O sea, yo aquí veo el final del cuento, ¿no? O sea, cuando ya va a empezar allá, ya yo sé cómo va a terminar el cuento. Como te digo, no está divorciada de la realidad venezolana. ¿Por qué? Porque Venezuela, como conversé yo una vez con Pedrosa, que él me dijo, Venezuela quedó entrampada en dos etapas, el socialismo, el comunismo y la progresía. Entonces está como en esa dicotomía y tú ves que los líderes que tenemos ahora, claro, además de que no solo están viendo por sus intereses, pero no hay nadie quien hable de lo que tú acabas de decir, las cosas tan básicas, la familia, la construcción de familias funcionales, porque hablar de medidas economicistas, de liberales, por ahí hablan de un centro liberal, yo no sé qué es eso. No, porque es que soy centro liberal, de derecha, no, yo no soy de derecha, yo soy centro liberal, yo no sé qué es eso. Entonces, cuando tú ves esos maniqueos, y yo dije, pero bueno, ¿y en qué manos va a caer Venezuela después del poschavismo?
porque incluso yo hasta, lo pueden ver, yo tengo un blog que se llama Conservadores Venezuela, y yo escribí algo sobre, ¿es posible un plan Marshall para Venezuela en un postchavismo? ¿Es posible eso? Entonces, y tú te pones a analizar y no hay un liderazgo en Venezuela, porque lo que te hablan son de cuestiones economicistas. Bueno, no, el capitalismo popular, el capitalismo es capitalismo, o sea, no le vas a estar poniendo apellido a algo que es un sistema que te va a ayudar a sacar a la gente. ¿Por qué estamos en eso, Noel? O sea, ¿en qué está pensando esta gente? Bueno, esta gente está pensando en lo que está, precisamente, que es banalizar toda la situación y hacer que la gente no tenga objetivo. Llevarlo a fantasías, a cosas banales, a dogmatismos vacíos, absolutamente nada que haga que la gente piense en la necesidad. Fíjate, Capriles llevó al país, cuando el país salía a marchas y le caían a tiros y todo este tipo de cosas, a decir que la gente lo que protestaba era por pollito y papel toalé, no por libertad. Y convencieron a la gente de que el problema es que no hay agua, no hay electricidad, no hay esto. Y si la gente se puso atrás, el problema, no hay libertad. No hay posibilidad de que me desarrolle. Estoy perdiendo mi familia, lo mío, lo ganado, lo hecho por mis padres. Me están embruteciendo a los hijos y me lo están Así es. adoctrinando. No, la gente pasó todo eso a, no tengo agua, hay pollito y yo voy a protestar es por eso. Eso es cuando la gente recurre a este tipo de liderazgo absolutamente vacío y que están allí para eso, para destruir sociedades. Entonces, por qué eso continúa? Porque cuenta con el espacio, con el financiamiento y con el apadrinamiento de toda una estructura, mucha de ella que carga el espacio de este buen pensante. Este buen pensante, cuando se enfrenta a un proceso revolucionario, no solo es que es estorbo, sino que se convierte en muro de contención a favor del proceso revolucionario. Así es. La realidad de lo que vive Venezuela es un proceso absolutamente básico desde el inicio, es un proceso para la destrucción del país, es un proceso que está sembrado muy previo a la figura de Chávez. Es entender todo ese tipo de realidades, entender que Venezuela es el país que tiene más partidos inscritos en la Internacional Socialista, entender que el mensaje del concepto de la justicia social está quemando a Venezuela desde 1958, que separó un proceso de generar una nación para simplemente convertir este proceso de este feudo socialista. Entonces, cuando el venezolano enfrente esa serie de realidades, podrá ir avanzando en ese sentido y podrá ir rechazando toda esta estructura política, académica y comunicacional. Por eso es que yo siempre insisto que la solución estará cuando el venezolano entienda que hay que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos trajo aquí. Porque aquí no llegamos de gratis. Esta realidad se llega porque la sociedad fue minada, banalizada, infantilizada, porque el país fue saqueado intelectual y moralmente, mucho más allá de lo económico. Entonces, si nosotros no terminamos de comprender esas realidades que no son nuevas, si una, y esto también tiene que entenderse, esto no es un asunto que la nación entera tiene que comprender porque ninguna nación en el mundo logra esos avances, pero sí tiene que existir una masa crítica que pueda servir de soporte a una vanguardia que sí lo tenga muy claro. Así es, Noel. Bueno, ya para ir cerrando el programa, Noel, ¿qué le podemos decir a los venezolanos en este año que empieza 2022, donde ya vemos ya que, bueno, están tejiendo la nueva farsa, la nueva componenda, apostando un revocatorio que no tiene sentido, ni siquiera para ellos mismos? Dime cómo va a quedar esa fulana comunidad internacional que le dio el reconocimiento a este pelele y que ahora va a decir, bueno, pero mira, mijo, yo no te di el reconocimiento del presidente y ahora vas a hacer una campaña por un jefe. O sea, que, ¿cómo poderla, qué mensaje le podemos dejar a la gente Mira, en esta yo creo que situación? parte, lo más importante de lo que va a recibir, de la oportunidad que tiene el país este año, es terminar de identificar el problema y las figuras que han promovido el problema. Dejar de ver a los cuatro miembros de los cuatro partidos principales y terminar de comprender un mensaje que es común más allá de esos cuatro miembros. Si a usted lo llamaron a votar dentro de este fraude electoral completo del año 2004, ahí tiene usted a alguien que ha sido promotor del problema.
Si a usted le indican que existe un tipo de posibilidad jurídica, legislativa, a través de los distintos mecanismos del marco del librito ridículo este que llaman Constitución, por supuesto, tiene usted a uno de los padres del problema. Entonces, cuando usted ve que una tribuna de opinión nada más presta su espacio para los promotores de ese mensaje, usted tiene allí a un esclavista. Entonces, eso es lo que tiene que aprovechar el venezolano de este año. Terminar de comprender cuál es el mensaje que nos ha ido acabando con la nación, quiénes son los portadores, cuáles son las credenciales de esos portadores, para poder terminar de comprender cómo construir el mañana, cuál es la idea de futuro. La idea de futuro es una cosa muy sencilla, es absolutamente antagónica a lo que nos trajo aquí. Así es. Noel, yo te quiero dar las gracias por esta conversación, de verdad bastante nutritiva, muy buena, muy amena, y para que, bueno, ahí están tus redes sociales, que las vimos ahorita, para que las personas te sigan, los que no te han conocido por estos lados, que te conozcan, que te sigan. Noel es un analista bastante acertado en muchas de las cosas, y una de las cosas que me gusta de Noel es que él se monta a veces en un Twitter de hace 10 años donde está diciendo lo que está pasando ahora. O sea, increíble cómo lo hace, pero ahí lo hace y das con eso. Y de verdad que, bueno, es increíble lo que está ocurriendo, Noel. Bueno, muchas gracias, Noel. Esperamos verte de pronto por acá otra vez. Ya sabes que este canal está a tu disposición, esta humilde plataforma, este humilde espacio, donde tratamos de abrirle camino a voces como la tuya. Porque Venezuela no necesita gente que dé buenas ideas, que aporte cosas positivas. Venezuela tiene que dejar atrás los mediocres, sinceramente, los cortoplacistas. No, aquí esto es un trabajo que va a llevar tiempo y que en la medida en que tengamos personas como tú, vamos a tener unos buenos resultados. Gracias por estar allí, Noel. Gracias, Carlos. Muy buenas noches y que viva Venezuela. Así es, gracias. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.